En esta ocasión nos da mucho gusto platicar vía telefónica con el maestro en Derecho Constitucional Rodrigo Galindo, quien nos hablará sobre Canadá, el paraíso que se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Canadá? Maestro, muy buenos días. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Miriam, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar hoy, Día del Maestro, con ustedes. Pues muchas felicidades a usted también por este día. Y compártenos qué está ocurriendo en Canadá. Compártenos sobre esta columna Canadá, el paraíso que se fue. ¿Por qué se titula así? ¿Canadá realmente pues era un paraíso? ¿Para quiénes era un paraíso Canadá? Bueno, considero que Canadá, como es, aunque no es vecino directo nuestro, pero pues sí está al norte de nosotros y estamos dentro de un lugar integrado, ¿no? América del Norte, pues era un paraíso realmente para muchos mexicanos, para muchos migrantes y creo que para la gente que vivía ahí, en el sentido en el que pues es un lugar con muchos territorios, es un lugar con muchos recursos naturales, es un lugar que realmente pues tuvo una gran bonanza económica durante el siglo XX y desde luego era muy atractivo para muchos inmigrantes mexicanos, desde luego, pero de otras partes del mundo, ¿no? Y era un lugar donde se lograba, digamos, este desarrollo, buenos salarios y que, bueno, esto atrajo a muchos mexicanos para allá, pero que pues algo pasó, ¿no? ¿Algo Eh, pasó? Sí. sí, que como puse en la columna, durante el gobierno de Justin Trudeau se implementaron algunas políticas que fueron mermando poco a poco esta bonanza económica para algunas clases sociales, para algunas industrias, en particular para el tema de la extracción de recursos naturales y desde luego les aumentaron muchísimo los impuestos a la población local, a la población migrante y desde luego eso ha mermado en su calidad de vida, ¿no? Entonces ya no es tan atractivo para migrantes mexicanos o de otras partes del mundo, ¿no? Ya no es tan atractivo y esto no solamente, como dices, para mexicanos y mexicanas. De hecho, meses atrás veíamos por ahí algunos ajustes que pues ya hacían muy complicado o mucho más complicado el poder ir a Canadá a trabajar como lo era antes, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores o las áreas más afectadas en esto, ¿no? Cuando anteriormente pues había más posibilidades de poder estar allá o tener estancias por temas laborales. Sí, desde luego el tema de los recursos naturales, Ujú. que como mencioné, como el caso de la pesca, el caso de la minería, que desde luego pues sus políticas ambientales han impedido que se realicen esas actividades dentro de su territorio, dentro de su amplio territorio, y los han exportado, digamos, ¿no? A otros países, pero desde luego esa oferta se ha limitado y ha bajado, ¿no? Y desde luego, pues, como lo mencionaba en la columna, la subida de impuestos, pues, fue algo que afectó fuertemente a la población local y también a los empresarios que de alguna manera tuvieron que ajustarse para poder sobrellevar la política fiscal que el gobierno de Trudeau pues aumentó durante estos años, ¿no? Que realmente fue poco a poco. Y volviendo al tema del sistema político, es que de alguna manera no tuvieron cómo defenderse, ¿no? Porque realmente el sistema constitucional de Canadá es monárquico, ¿no? Que todavía están Ujú. bajo la corona inglesa, en teoría pues tienen por supuesto sus autoridades locales, pero de alguna manera no pudieron defenderse de esta subida de impuestos o de estas políticas que a lo mejor fueron agresivas para algunos sectores de la industria o de la población local. Ujú. Oye, ¿y cómo ve la gente de Canadá a Justin Trudeau, en cuanto a estas políticas, ¿no? Que ha implementado y que no solamente han sido percibidas de cierta forma hacia el exterior y sobre todo a esta gente que pues ya no va tan fácilmente a Canadá, sino la gente adentro, en el propio país, en el interior de Canadá? ¿Cómo lo ven? Sí, desde luego Trudeau ha sufrido una baja en la popularidad, realmente llegó Ajá. con una muy alta estima de la población, de su partido, del Parlamento. Recordemos que Canadá es un sistema parlamentario similar al de Inglaterra, en el sentido en el que él es elegido por su partido para ser primer ministro, ¿no? Dentro del Parlamento y desde luego él llegó con mucha popularidad tanto dentro de su partido como a nivel de la población, ¿no? Y últimamente pues también por los ya casi 15 años que tiene gobernando, pues ha sufrido, desde luego como todos los gobernantes del mundo, pues el precio político, digamos, de gobernar.
y desde luego pues está teniendo mucha impopularidad, y desde luego con esto aumentó en la pandemia, en donde hubo un fuerte confinamiento, y desde luego pues afectó a la calidad de vida de las y los canadienses, ¿no? Que han visto aumentado sus precios, han visto aumentado sus impuestos, han visto aumentado su calidad de vida en general, y bueno, por supuesto una crisis inmobiliaria tremenda. Como nunca se había visto, ¿verdad? En Canadá. Sí, así es. Ok, bueno. ¿Y qué seguirá o cómo afectará esto en la relación económica, comercial que existe entre México, Canadá y Estados Unidos? Muy interesante tu pregunta, Nuria, en el sentido en el que, de hecho, México está siendo mucho más atractivo ya para empresarios canadienses o inclusive ciudadanos canadienses, ¿no? Porque al tener al tener un tratado comercial y tener un tratado también eh, a nivel regional económico, pues desde luego eso facilita que puedan mudarse para acá y que puedan ver a México como un centro de inversión, un centro de vivienda, un lugar para ir y desarrollarse, ¿no? Lo cual creo que a futuro es muy importante, y creo que desde México tenemos que crear las políticas necesarias para poder que no solo sea atractivo para los empresarios, sino que también creen riqueza aquí, ¿no? Y en ese sentido creo o estoy viendo como una migración del poder adquisitivo de las personas y del poder humano más hacia acá, hacia México, ¿no? En el sentido en el que pues México, la carga fiscal no es tan alta como allá, y desde luego pues tenemos también muchos recursos naturales, tenemos muchas Sí. áreas, tenemos realmente un país muy rico, como todo Norteamérica, ¿no? Muy bien, pues está muy interesante este tema sin duda alguna, y nos encanta, Rodrigo, que lo ponga sobre la mesa, que lo podamos platicar y que de cierta manera esto último que comento pues me parece interesante. Si al final del día México va a obtener un beneficio, pues qué bueno que sea en este sentido. Sí, sí, desde luego el hecho de estar integrados regionalmente, digamos Ajá, que son una región chiquita, digamos, de 3 países, pero que son sí. países muy grandes, y son países que bueno, desde luego su cooperación económica pues es realmente muy unida, ¿no? Entonces creo que eso nos va a beneficiar, y bueno, esperemos que pronto la situación en Canadá pueda restablecerse para sus propios ciudadanos y para nuestros connacionales que viven allá. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo Galindo, maestro en Derecho Constitucional y colaborador de SPR Informa, por compartirnos esta mañana esta columna Canadá, el paraíso que se fue. ¿Cómo le seguimos en redes sociales? Estoy como @galín_rodrigo, o Rodrigo Galindo en X, antes Twitter, y como rodrigo.galindo.370 en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias por su intervención esta mañana. Muchísimas gracias, Miguel, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. De hecho, ya hemos tenido en otros espacios también enlaces con Ana Isabel Cepeda, que es una periodista sonorense radicada allá en Canadá, quien nos ha hablado también sobre estas políticas, ¿no? Que ha implementado allá, que se han implementado allá en Canadá, cómo son tomadas por las y los canadienses, pero también por extranjeros y extranjeras que ven en Canadá o que veían en Canadá una oportunidad de poder crecer en diversos ámbitos, en el laboral, en el educativo incluso, ¿no? Porque hay gente que se va también a hacer estudios y demás. La situación, nos dice Rodrigo Galindo, ha cambiado. Canadá, el paraíso que se fue, así tituló su columna esta mañana.